Kayla siempre fue una anomalía en su entorno. Mientras otras chicas de su edad pasaban sus noches en fiestas, ella pasaba las suyas entre líneas de código, navegadores anónimos y redes encriptadas. Estudiaba informática forense en una universidad pública y lo hacía con una mezcla de pasión genuina y una necesidad insaciable de entender aquello que estaba oculto. No se conformaba con los firewalls ni con la teoría de redes. Ella quería ir más allá. Y lo que había más allá era la Deep Web. No era novata. Había recorrido Hidden Wiki. Había entrado a foros de hacking ético y no tan ético. Había leído historias sobre tráfico de datos, armas, drogas. Incluso había escuchado hablar de sitios más oscuros, aquellos que no se nombran. Pero hasta ese momento, todo le había parecido exagerado, parte del folclore digital. Hasta que una noche encontró el hilo. Era tarde. Tenía insomnio y estaba recorriendo Reddit desde su móvil, cuando se topó con una publicación eliminada. No tenía título, solo un comentario sobreviviente. ¿Alguien más ha sido contactado por Vortex? Y debajo, una respuesta simple. Si preguntas eso, ya estás dentro. La publicación había sido borrada, pero las respuestas se mantenían. Kayla no sabía si era una broma, pero su instinto, el mismo que la había hecho elegir su carrera, le decía que algo no cuadraba. Comenzó a investigar. En una vieja base de datos descargada en un foro ruso de monitoreo de tráfico Onion, encontró un nombre que coincidía: El Festín. Era una comunidad oculta a la que se accedía únicamente por invitación. No había links, no había capturas, no había pruebas, solo rumores. Hablaban de canibalismo, de rituales grabados y vendidos por miles de dólares, de reuniones físicas en lugares remotos, anunciadas por coordenadas encriptadas, y un nombre se repetía como una sombra detrás del telón: Vortex. Kayla sabía que estaba cruzando una línea, pero en su mente era parte de su aprendizaje. Necesitaba entender cómo operaban estas redes para, algún día, combatirlas. Esa era la excusa que se repitió mientras instalaba un nuevo sistema operativo virtual, configuraba Tor con una capa de proxies triple y generaba identidades falsas. El avatar que creó fue simple: Sombra Echo. Durante días recorrió canales de IRC ocultos, salas de conversación en servicios de mensajería descentralizada, foros donde la paranoia era moneda común. No fue fácil. Tuvo que aprender a hablar en clave, a demostrar que no era policía, a compartir pequeños trozos de código para ganar confianza. Finalmente, alguien mordió el anzuelo. Un mensaje privado le llegó una noche. Vortex quiere hablar contigo. Este es el canal. No menciones su nombre. Solo escucha. El canal era una sala de voz en un servidor alojado en I2P, disfrazado como una comunidad de coleccionistas de arte. La interfaz era rudimentaria. No había fotos, solo texto en blanco y negro y una entrada de audio cifrada. Kayla ajustó sus auriculares, activó su software de monitoreo y grabación y entró. La voz era distorsionada, pero masculina, con un tono pausado como si recitara algo sagrado. No todos los que comen carne son caníbales, no todos los que matan son asesinos. El festín es algo más profundo, es comunión, es evolución. Y tú, Sombra Echo, has sido observada. Kayla tragó saliva. La adrenalina subió por su espalda como un escalofrío. Si estás dispuesta, recibirás un enlace. No lo compartas, no lo analices, no lo cuestiones. Es tu prueba de entrada. La carne digital también sangra, pero su sangre es conocimiento. El enlace llegó minutos después. Era una dirección .onion cifrada que exigía un código de acceso temporal. Kayla lo introdujo y fue redirigida a una página en completo negro. Solo una frase en el centro de la pantalla. La verdadera obscenidad no está en la carne, sino en el hambre. Debajo, un botón que decía: aceptar el hambre. Lo presionó. Durante las siguientes horas, Kayla fue absorbida por un sitio que parecía salido de una pesadilla. No tenía menús, no tenía diseño. Todo era texto, como un viejo archivo de los 90. Pero lo que contenía era indescriptible. Relatos de encuentros pasados, descripciones de cuerpos, recetas retorcidas, conversaciones entre miembros que hablaban de cosechas y ritos de purificación, imágenes pixeladas que solo se cargaban parcialmente, lo suficiente para provocar náuseas y dudas. Pero lo que más la perturbó fue la estructura jerárquica del grupo. Estaba dividida en niveles: observadores, invitados, devotos y anfitriones.
cada uno con sus privilegios. Para ascender, se necesitaba ofrecer hambre o ofrecer carne. Kayla no entendía del todo qué significaba, pero sabía que no era metafórico. Vortex volvió a contactarla. Sombra Echo, la carne nos observa. Es hora de que veas el rostro del festín. Tu prueba es simple: observar sin intervenir. Reaccionar es fallar. Recibió otro enlace, esta vez a una transmisión en vivo. El reproductor se abrió automáticamente. En una habitación sin ventanas, una figura atada a una silla lloraba. Dos personas enmascaradas caminaban en círculo a su alrededor, recitando frases sin sentido. Uno sostenía una bandeja con lo que parecía una pierna humana cocida. La transmisión duró solo 5 minutos. Luego, la pantalla se apagó. Kayla corrió al baño y vomitó, pero no se desconectó. Esa noche no durmió. Volvió a ver el video una y otra vez, tratando de racionalizar lo que había presenciado. Le repitió a su conciencia que era por la investigación, que ella era distinta, que no se estaba contaminando, solo analizando. Pero algo en su estómago le decía otra cosa. Algo que no era solo náusea. Los días siguientes recibió mensajes con frases sueltas. El hambre no se apaga. Ya estás dentro. Recuerda la regla. Observar sin intervenir. Y luego, una instrucción. Prepárate, te vamos a invitar. La dirección llegó una semana después. No era digital, era física. Una nave industrial abandonada a las afueras de la ciudad, marcada solo con un símbolo que Kayla ya había visto antes. Una boca con los labios cosidos. Ahí comenzaba la verdadera iniciación. Y ella ya no sabía si era investigadora o invitada. Lo único que sabía con certeza era que la Deep Web había dejado de ser un terreno virtual. Ahora tenía coordenadas, olores, rituales y carne. La dirección llevaba a una zona industrial olvidada. Afuera, los ladrillos parecían podridos por la humedad y los años. Ninguna luz artificial, ningún cartel. Solo un símbolo pintado en aerosol negro sobre una de las puertas oxidadas. Una boca abierta con los labios cosidos. El mismo icono que aparecía una y otra vez en los foros internos de El Festín. Kayla llegó sola, siguiendo las coordenadas que le había enviado Vortex a través de un mensaje efímero que se autodestruyó segundos después de ser abierto. El texto era simple: trae solo tus ojos, lo demás te será quitado. Vestía de negro, sin joyas, sin tecnología visible. Solo un chip oculto bajo la costura del pantalón que transmitía audio a su portátil encendida a kilómetros de ahí, en su dormitorio. Ella quería creer que todavía era una investigadora, que no se había dejado arrastrar por la atracción oscura de esta comunidad, que todo lo hacía por exponer la verdad, pero cada paso que daba hacia esa puerta corroída era un recordatorio de que, una vez dentro, no habría más testigos, solo carne. La puerta no tenía manija, solo un timbre oxidado que zumbó con un sonido apagado. Alguien abrió desde adentro sin hablar. Una figura encapuchada, alta, delgada, le señaló un pasillo sin ventanas. Kayla respiró hondo. Dio el primer paso. El lugar olía a madera quemada y metal oxidado. En cada esquina, una vela sostenida por soportes rudimentarios iluminaba levemente las paredes, que estaban cubiertas de telas negras. El ambiente era sofocante, pero no por el calor, sino por la tensión. Nadie hablaba. Los murmullos eran como rezos, susurrados entre dientes por bocas que no buscaban conversación, sino ritual. En un pasillo lateral le pidieron que entregara su mochila, su teléfono, falso claro, y sus zapatos. Luego una mujer con la cara cubierta por una máscara de cerámica le extendió una túnica. Ahora eres parte del festín. El rostro no es necesario. Kayla se cubrió el cuerpo. La túnica olía a incienso rancio. Luego le pusieron una venda sobre los ojos. La condujeron así durante varios minutos. No podía ver, pero escuchaba. Sonidos húmedos. Cuchillos contra madera, risas contenidas. Alguien lloraba a lo lejos, aunque apenas perceptible, como si se ahogara en su propia respiración. Finalmente le retiraron la venda. Estaba en un salón enorme con paredes cubiertas por cortinas negras. En el centro, una mesa larga, grotescamente decorada, sostenía bandejas cubiertas con mantas oscuras. Alrededor, una veintena de figuras encapuchadas y enmascaradas. Nadie hablaba. Nadie comía. Solo miraban el centro del salón donde un pequeño escenario improvisado se elevaba. Vortex apareció allí,
con una máscara metálica en forma de espiral descendente. Su voz fue amplificada por un viejo micrófono conectado a un altavoz distorsionado. Bienvenidos al primer ciclo del festín. Hoy se comparte la carne, hoy se honra el hambre. Hoy una nueva invitada se une a nosotros, la devota Sombra Eco. El eco de su nombre digital resonó en el salón como una sentencia. Los demás giraron sus rostros hacia ella. Nadie aplaudió. Solo la miraron, inmóviles, un silencio reverente, casi religioso. Sombra Eco ha observado sin intervenir, ha resistido la tentación de juzgar. Hoy, verá el rostro completo del festín. Un miembro arrastró una silla al centro. Le indicaron que se sentara. En ese momento, Vortex alzó una mano y las mantas que cubrían las bandejas fueron retiradas. Kayla sintió el golpe en el estómago. No podía mirar directamente. En las bandejas había carne, pero no cualquier carne. La disposición, la forma, la textura, no dejaban lugar a dudas. Piernas humanas cocidas, brazos con tatuajes parcialmente quemados, rostros sin ojos, la piel dorada como si hubiese sido preparada por un chef macabro. Todo esto ha sido consensuado. La carne que compartimos se ofreció voluntariamente. No hay asesinato en el festín, solo entrega. Cada pieza ha sido marcada, documentada y aceptada. Ustedes, comensales, solo consumen lo que ha sido regalado. El discurso era una mezcla de legalismo retorcido y espiritualidad carnívora, un intento de limpiar la sangre con justificaciones. Algunos comían, otros simplemente observaban. Uno lloraba mientras masticaba. Kayla se quedó inmóvil. Sabía que si mostraba repulsión sería descartada. Debía resistir. Apretó los dientes. Fingió meditación. Fingió comprensión. Vortex la observaba. Lo sabía. Minutos después, otra figura se acercó a ella. Le ofreció una copa. Sangre de la comunión, de origen animal. Ella la bebió. Estaba fría, dulzona, pegajosa. No preguntó, no reaccionó. Más tarde, en una sala contigua, Vortex se le acercó a solas. Has pasado la primera prueba, pero todavía no eres parte del cuerpo. El festín no acepta turistas. Kayla mantuvo la voz firme. Estoy dispuesta. Entonces, recibirás tu tarea. Los días siguientes fueron una pesadilla lúcida. El contacto con Vortex ahora era directo, a través de canales cifrados dentro de Zeronet y direcciones .onion de acceso programado. Le daban lecturas, la instruían sobre los orígenes del culto, los manifiestos que hablaban del cuerpo como símbolo de comunión espiritual. Cada texto era más perturbador que el anterior, pero también estaban cuidadosamente escritos, como si alguien hubiera dedicado años a elaborar una filosofía coherente detrás del horror. Finalmente llegó el mensaje. Uno de los anfitriones ha traicionado al festín. Filtró contenido. Lo sabremos pronto. Tu tarea es identificarlo. Kayla no entendía. ¿Por qué a ella? ¿Por qué darle esa responsabilidad? Entonces comprendió. Estaban probando su lealtad. Si fallaba, sabrían que no era una verdadera creyente. Si tenía éxito, demostraría que ya era parte del sistema. Y si sobrevivía, quizás descubriría el corazón podrido de toda la red. Recibió un archivo con accesos internos, nombres en clave, historiales de conexión, grabaciones parciales de transmisiones. Tenía que actuar como una analista forense, pero del infierno. Uno de los anfitriones, el nivel más alto de la red, había compartido un fragmento de un video con una fuente externa. Eso era una sentencia de muerte en ese círculo. Kayla comenzó a analizar datos, revisó patrones, identificó horarios extraños, comparó firmas digitales y encontró algo. El usuario Cicatriz 33, un anfitrión con acceso privilegiado, había enviado un paquete de datos cifrado a una dirección en un canal ruso de whistleblowers. Kayla rastreó el paquete. No había duda. Era él. Envió el informe a Vortex. Silencio durante horas. Luego solo una línea de texto. Bien hecho. Esta noche verás lo que significa ofrecer justicia. Kayla fue citada de nuevo. Mismo lugar. Misma rutina. Pero esta vez el salón estaba dispuesto como una corte. En el centro, una figura arrodillada, encapuchada, con las manos atadas. Vortex hablaba desde el púlpito. Hoy celebramos la purga. Cicatriz 33 nos falló. Compartió la carne. Quiso alimentar a los impuros. Pero no hay hambre fuera del festín.
Los demás miembros rodeaban al acusado. Uno a uno, colocaban sus manos sobre su cabeza. Kayla fue la última. La miró. Bajo la capucha, un rostro humano tembloroso susurró: «Ayúdame, no entiendes lo que están haciendo». Ella no dijo nada. Solo colocó su mano. Mantuvo la mirada baja. La ceremonia terminó con sangre. Cicatriz 33 fue arrastrado fuera del salón. Nadie dijo a dónde lo llevaban, pero todos sabían. Kayla volvió a su dormitorio horas después. Se quitó la ropa, la túnica, y se metió en la ducha con la sensación de no poder limpiar nada. Ya no se sentía una infiltrada, ni una investigadora. Se sentía vacía. En su bandeja de entrada cifrada encontró un mensaje: «Has demostrado hambre, ahora debes demostrar entrega». No decía más. En ese momento Kayla entendió que no había vuelta atrás. Kayla pasó días encerrada en su dormitorio, las persianas siempre bajas, la pantalla iluminando su rostro con una luz azul enferma. Tenía la sensación de que la red ya no estaba afuera, sino adentro. No podía dejar de oír la voz de Vortex repitiendo esas frases retorcidas como mantras: «Has demostrado hambre, ahora debes demostrar entrega». Pero ¿qué significaba entrega? No era suficiente haber expuesto a un traidor, haber presenciado horrores, haber caminado con el estómago anudado por un túnel donde la moral no tenía cabida. Number el festín pedía más, siempre pedía más. El nuevo mensaje no tardó. Apareció como un pop-up en su entorno virtual blindado, fuera de cualquier canal oficial. La señal había sido lanzada desde un servidor espejo oculto, de esos que solo conocía el círculo más alto, y el mensaje era claro: reunión especial, ritual de consagración. Se requiere presencia física, lleva una ofrenda. Esa última palabra la paralizó. Kayla miró su reflejo en el espejo. Sus ojos ya no eran los mismos. Había cruzado tantas líneas que se sentía borrosa. ¿Cuál era su papel ahora? ¿Seguía siendo infiltrada o ya se había convertido en creyente por ósmosis? Recordó algo que leyó en uno de los manifiestos de El Festín. Primero consumes, luego compartes. Pero la comunión real llega cuando te conviertes en carne. No basta comprobar, debes entregar. Esa frase la acompañó como una sombra mientras recorría la ciudad con su mochila vacía, buscando algo, o alguien, que pudiera servir de ofrenda. Pero no lo hizo. No cruzó esa última frontera. Decidió ir sola. Llegó al lugar indicado. No era la vieja nave industrial. Esta vez era un sótano en una casa abandonada, tapiada por fuera, custodiada por figuras con máscaras nuevas, más grotescas. Uno de ellos le dijo: «Hoy no comes, hoy decides». Y la escoltó hacia abajo. En la penumbra los pasillos olían a carne curada y metal. Todo era más íntimo, menos teatral que la vez anterior. Las velas ahora tenían formas humanas, torsos moldeados en cera con marcas de cuchillo. En el centro del salón, una mesa redonda. A su alrededor, 9 figuras. Todos eran anfitriones. Vortex se levantó. Sombraeco ha probado el hambre. Ha identificado la traición. Ha demostrado fidelidad digital, pero aún no se ha entregado. La miraban como si fuera una presa ritual, lista para ser cortada, pero también como si pudiera convertirse en sacerdotisa. Kayla respiró hondo. «Estoy aquí, sola, y sin ofrenda», respondió Vortex. «Eso nos obliga a improvisar». Entonces lo trajeron. Un joven, apenas mayor que ella, estaba amarrado a una silla. Tenía la boca tapada con cinta, los ojos desorbitados. Alguien le quitó la cinta y el muchacho gritó: «¡Kayla! ¡Soy yo! ¡No! ¡No lo hagas, por favor!». Era Alan, un ex compañero de clase. Estudiante de programación, solía acompañarla en prácticas de análisis de tráfico. Se llevaban bien. No eran cercanos, pero sí cómplices de lo técnico. Vortex habló. «Tu huella digital fue rastreada por él», sospechó, investigó, casi nos expone. Y tú sabías que alguien te seguía. Pudiste advertirnos, pero no lo hiciste. Kayla sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. «No, yo no sabía que era él». «Mentira», respondió otra voz. «Te conectaste a un nodo que usó su IP, lo viste, lo ignoraste, lo protegiste». Un cuchillo fue colocado frente a ella. «Tu entrega, o tu expulsión». El silencio cayó como una lápida.
Alan lloraba. Kayla, por favor, no soy parte de esto, solo quería ayudarte. Ella miró sus manos, miró el cuchillo, miró a los anfitriones. Supo que todo estaba siendo grabado, que esa cinta sería el sello final de su incorporación. Si lo hacía, se volvía parte de ellos, para siempre, pero no lo hizo. Esto termina aquí. Agarró el cuchillo y lo lanzó contra las velas, derribándolas. El fuego comenzó a extenderse por las cortinas de cera. Una chispa bastó para prender los mantos decorativos. Los gritos estallaron. Kayla corrió hacia Alan, cortó las cuerdas, lo alzó como pudo y se arrastraron juntos por el pasillo de salida. Atrás, el caos. Los miembros de El Festín corrían en círculos, atrapados entre el fuego y su propia paranoia. Algunos intentaban salvar los discos duros, otros solo gritaban. Afuera, la noche era más negra de lo habitual. Alan no podía dejar de llorar. ¿Qué es esto, Kayla? ¿Qué hiciste? Ella solo dijo. Algo que debía haber hecho desde el inicio. No fueron a la policía. No había pruebas físicas. No quedaba rastro. El sótano, según los periódicos, ardió por completo. Posible incendio accidental, dijeron. Ocupación ilegal, concluyeron. Ningún cuerpo fue encontrado, ningún detenido, ningún culpable. Kayla volvió a su vida universitaria como si nada. Nadie sospechaba. Alan desapareció de la ciudad por su cuenta. Nunca más se contactaron. Pasaron semanas, luego meses. Y un día, sin previo aviso, Kayla recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Ella, sentada en la mesa del ritual, con la túnica puesta. Al dorso, una frase escrita a mano. A veces la carne no muere, solo cambia de rostro. Desde entonces, Kayla desconecta su internet cada noche, borra los archivos, revisa paranoicamente su cámara. Nunca volvió a la Deep Web, pero hay días en los que despierta con un sabor metálico en la boca, y sueña con velas humanas, y escucha una voz familiar que le susurra desde la oscuridad. Has probado el hambre, y una vez que pruebas, siempre vuelves. Durante el día, era invisible. Camisa blanca, corbata apagada, mochila negra colgada del hombro derecho y unos lentes sin personalidad. Nadie recordaba su nombre, ni su voz, ni siquiera si había almorzado con ellos alguna vez. Pasaba desapercibido entre el murmullo de teclas y el zumbido del aire acondicionado. Su escritorio, perfectamente ordenado. Sus reportes entregados a tiempo. Ni una queja, ni una sospecha. Solo otro engranaje más en la máquina. Un rostro entre cientos. Pero en cuanto el reloj marcaba las 6 de la tarde, el oficinista sin identidad se desvanecía. Y surgía otra figura. Una que no necesitaba nombre, porque en la Deep Web los nombres eran irrelevantes. Lo importante era lo que ofrecías. Y él ofrecía sangre. Su habitación era un pequeño santuario del horror. El escritorio del trabajo había sido reemplazado por una mesa de acero inoxidable, iluminada por una lámpara quirúrgica que colgaba del techo como un ojo omnisciente. Las paredes estaban cubiertas con mantas acústicas, no para aislar el sonido del exterior, sino para contener los gritos dentro. Un monitor triple mostraba estadísticas en tiempo real, espectadores conectados, donaciones acumuladas, mensajes en el chat. Su apodo era simple, Carnicero 00. Pero quienes lo conocían en ese rincón podrido del internet, lo veneraban como a un dios del sufrimiento. Todo comenzó con curiosidad, no con sangre. La Deep Web es como una madriguera infinita. Empiezas explorando por aburrimiento, terminas en un pozo donde las reglas ya no existen. Su primer contacto fue en un foro llamado Black Cage, una plataforma anónima de intercambio de material extremo. Allí no se compartían solo videos, se compartía filosofía. Gente que justificaba sus actos como formas de liberación, como arte, como resistencia al sistema. El carnicero leyó durante meses antes de publicar. Cuando lo hizo, fue con una fotografía, un conejo con la piel parcialmente removida, aún vivo. Prueba técnica, escribió. Nadie lo insultó, nadie lo denunció. En cambio, decenas de mensajes respondieron con entusiasmo. Haz un stream, decían. Quiero ver cómo lo haces en vivo. El carnicero no era un psicópata clásico, no le gustaba la improvisación. Todo estaba meticulosamente planeado, el ángulo de la cámara, la temperatura del cuarto, la duración del dolor.
Incluso los animales eran seleccionados con anticipación, algunos comprados en criaderos clandestinos, otros robados de refugios. No buscaba placer sexual ni dinero. Lo que lo impulsaba era el control, la sensación de tener a miles de desconocidos atentos a cada uno de sus movimientos, rogándole que no se detuviera. La primera transmisión fue un éxito. Una cámara fija, enfoque claro, música instrumental de fondo. En la mesa un gato negro atado con bridas, sedado lo justo para mantenerlo vivo. El carnicero no mostraba su rostro, solo sus manos enguantadas, sus movimientos quirúrgicos. El chat explotó. ¡Qué técnica! Hazle más. Fuego ahora. En 20 minutos recaudó el equivalente a $300 en criptomonedas. Pero más allá del dinero, había recibido algo más valioso: atención. Y la atención, para alguien que había sido invisible toda su vida, era una droga. Cada noche era una ceremonia. La comunidad creció, y con ella las exigencias. Algunos pedían combinaciones, otros desafíos. Hazlo sin sedarlo. Usa ácido. Corta los párpados antes. El carnicero tomaba nota. Convertía cada sugerencia en un nuevo ritual. Implementó encuestas para que el público votara qué animal debía morir esa semana. Conejos, perros callejeros, hurones, incluso un pequeño mono comprado en el mercado negro. Todo tenía un precio. Todo era un espectáculo. El canal fue bautizado como Showroom 33, en honor a la habitación donde ocurría todo. Para ingresar, se necesitaba una invitación directa o pagar un acceso mensual en la plataforma de donaciones anónimas de la Deep Web Cryptshow. A través de un sistema de encriptación, ningún espectador era rastreable. Y eso los hacía sentir invencibles. Mientras el carnicero jugaba con cuchillas y pinzas, ellos lo vitoreaban desde el anonimato. Desde sus habitaciones, desde oficinas similares a la suya. Tal vez incluso desde la misma ciudad. Lo que pocos sabían era que, tras bambalinas, él guardaba todos los mensajes. Cada solicitud, cada seudónimo. No por precaución, sino por fascinación. Se obsesionó con conocer a su audiencia. Tenía carpetas con perfiles de quienes donaban más seguido. Intentaba deducir sus edades, países, ocupaciones. En un blog de notas físico, escribía teorías. Usuario Zero Lux parece ser militar. Siempre pide cortes precisos, le excita la limpieza. Usuario Hueso Azul tal vez es mujer. Su lenguaje es distinto. Repite hermoso cuando llora el animal. En su retorcido juego, cada espectador también era parte del experimento. Él no era solo el ejecutor, era el director de una obra que solo podía existir en ese rincón olvidado de la red. Pero algo cambió la noche en que usó una cámara de 360 grados. Fue una innovación técnica que le permitió al público mover el ángulo del video como si estuvieran dentro de la habitación. La inversión fue grande, pero valió la pena. Duplicó sus ingresos. Lo que no previó fue que uno de los espectadores capturó un reflejo, un pequeño destello en uno de los bisturís, suficiente para reconstruir una parte de su rostro, suficiente para encender las alarmas en un rincón inesperado. Una unidad especializada del FBI que monitoreaba actividades zoosádicas en la Deep Web. La investigación no fue inmediata, pero empezó. El FBI no podía confiar en que lo atraparían por vía digital. Su rastro era impecable. Lo que necesitaban era una entrada física, pero el carnicero no daba pistas, ni compras online, ni direcciones IP, ni redes sociales. Solo un patrón. Cada viernes, sin excepción, hacía una transmisión de máximo impacto. El FBI decidió que la única forma era intervenir en vivo. Necesitaban identificar el lugar durante el acto. Eso implicaba algo casi impensable. Permitir que una última transmisión ocurriera, mientras ellos se preparaban para irrumpir. Esa noche el carnicero eligió un perro, pequeño, blanco, de orejas caídas. Le puso una cinta roja al cuello como si fuera un regalo. El chat enloqueció. El contador superó los 12,000 espectadores simultáneos. En ese momento, él sonrió. Por primera vez, permitió que su rostro apareciera parcialmente al ajustar la cámara. No por descuido, sino porque creía que nadie lo alcanzaría. Era un dios entre sombras, intocable, omnipresente. Pero las sombras también tienen ojos. El reloj marcaba las 22:37 cuando el carnicero encendió la transmisión. La música de fondo era distinta aquella noche, un solo de violín desafinado, sin ritmo, sin esperanza. En la mesa el perro temblaba, el chat ya ardía.
Comentarios en varios idiomas se deslizaban sin pausa por la pantalla lateral. Algunos pedían mutilaciones específicas, otros enviaban emojis sangrientos, y los más antiguos saludaban como si asistieran a un ritual sagrado. El espectáculo comenzaba. El carnicero respiró hondo, se ajustó los guantes, revisó el bisturí y encendió la segunda cámara, un lente de ángulo bajo, dispuesto justo a la altura de las patas del animal. Quería capturar todo, el más mínimo espasmo, la más leve mirada de terror. Pero no sabía que en otra sala, a kilómetros de distancia, el FBI ya lo observaba con la misma atención. Un equipo táctico estaba en camino, siguiendo una pista obtenida a través de una coincidencia improbable. Uno de los espectadores frecuentes, identificado por una transacción mal cifrada en Monero, había sido interrogado. El miedo lo quebró y ofreció una dirección. No una dirección exacta, pero suficiente para establecer una zona. El resto fue triangulación de señales térmicas, coincidencia de horarios y un pequeño dron silencioso que sobrevoló el barrio. Mientras tanto, la ceremonia avanzaba. El carnicero tomó un frasco con líquido transparente y lo roció sobre el lomo del animal. «Este es especial, amigos», dijo por primera vez en voz alta, algo que no hacía desde la primera transmisión. «Hoy celebramos nuestra entrada al Salón de la Fama de Black Cage. Somos el canal más visto en esta categoría durante 6 semanas seguidas, así que merecemos un espectáculo irrepetible». El chat estalló. «Felicidades. Muéstranos el infierno. Hazlo llorar». Pero su discurso fue interrumpido por un leve sonido. Algo detrás de la pared, una vibración sutil. El carnicero se congeló. Su instinto, afinado por años de paranoia, lo obligó a detenerse. Se giró, miró hacia la entrada sellada, luego al monitor. Nada. El chat seguía activo, los espectadores seguían escribiendo. Tal vez solo fue la madera expandiéndose, o el frío, pero cometió un error. Se distrajo por más de 5 segundos. En ese lapso, un programa oculto en su laptop fue activado de forma remota por el FBI. Era un software Cebo, oculto en un archivo .exe que uno de sus supuestos donantes le había enviado 2 semanas atrás, con el título «Nueva cámara virtual para capturar mejor el stream». Lo instaló, curioso, y ese programa acababa de enviar su dirección real. A las 22:49, el equipo de asalto derribó la puerta trasera de su edificio, irrumpió por la cocina y lo encontró de pie frente a la mesa, con el bisturí aún en la mano. La cámara siguió grabando mientras él se giraba, con los ojos abiertos de par en par. ¡Al suelo ahora!», gritaban los agentes. Uno de ellos desconectó el stream, pero no antes de que al menos 3 minutos de la intervención quedaran grabados y fueran subidos automáticamente por bots a varios mirrors de la Deep Web. En menos de 1 hora, el arresto del carnicero ya era parte de la leyenda. Los cargos eran múltiples: crueldad animal extrema, distribución de contenido violento, comercio ilegal de fauna, uso de redes cifradas para fines criminales, evasión fiscal por ingresos no declarados en criptomonedas. Pero lo más escalofriante era que no se le imputaban asesinatos humanos, porque no se había encontrado ningún cuerpo humano, ninguna prueba de que hubiese cruzado esa frontera, aunque algunos videos eran tan brutales que generaron dudas. ¿Y si alguna vez no fue un animal? Durante el juicio, el carnicero no dijo una sola palabra, no pidió abogado, no mostró arrepentimiento, solo observaba fijamente a los rostros que ahora sí lo miraban. Era visible, por primera vez. Los fiscales mostraron grabaciones, listados de donaciones, mensajes del chat. Algunos jurados lloraron, otros vomitaron. El video que más impacto causó fue uno en que el carnicero hablaba con voz pausada mientras quemaba vivas a 3 crías de ratón. «El dolor es el lenguaje más antiguo», decía, «más honesto que las palabras». Fue declarado culpable en todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La cárcel a la que fue enviado no era de máxima seguridad, pero tenía un ala especial para criminales considerados infames, cuya presencia podía poner en riesgo la estabilidad mental de otros reclusos. Al principio, algunos intentaron acercarse. Querían conocerlo, entender su mente, pero bastaron unas semanas para que lo evitaran. El carnicero no hablaba, solo escribía. Llenaba hojas con nombres de usuario, anotaciones sobre los espectadores. «Quiero que sepan quiénes eran», explicó una vez a un guardia. «Yo solo mostraba, ellos pedían».
Los psicólogos forenses lo catalogaron como un narcisista extremo, incapaz de empatía, con un trastorno obsesivo de control. Pero había algo que nadie pudo explicar. En su celda, cada noche, se escuchaban murmullos, voces como susurros que venían de ninguna parte. Algunos custodios creían que eran alucinaciones. Otros estaban convencidos de que eran manifestaciones de quienes habían observado sus actos y ahora lo acechaban desde el silencio. Porque en el fondo, el carnicero había alimentado algo más que la morbosidad. Había abierto un canal, y ese canal no se cerraba con una sentencia. Afuera, la reacción fue mixta. Muchos celebraron su captura. Las asociaciones protectoras de animales lo llamaron el fin de una era oscura. Pero en los rincones más profundos de la Deep Web, el vacío era palpable. Showroom 33 se convirtió en un sitio de culto. Los videos fueron descargados, analizados, editados. Algunos usuarios comenzaron a compartir compilaciones con títulos como Los mejores gritos o Técnicas maestras del carnicero. Una usuaria bajo el nombre Red Succubus escribió un manifiesto de 94 páginas en defensa del carnicero, calificándolo de artista de la desesperación. Y entonces apareció un nuevo canal. No tenía el mismo nivel de producción, ni la frialdad quirúrgica. Pero el formato era idéntico, la mesa, la cámara, los animales. El chat revivió. No eres el mismo, escribían, pero al menos estás aquí. Las donaciones regresaron, el horror también. Porque en la Deep Web el espectáculo nunca termina. Solo cambia de manos, y el público siempre está esperando. A veces los custodios lo notaban. En la celda del carnicero, cuando el viento soplaba fuerte, una carcajada leve flotaba en el aire. Él ya no necesitaba conectarse. El espectáculo vivía sin él, como un virus que muta, que se adapta, como una religión sin Dios, o quizás con uno, pero ahora encerrado entre cuatro paredes, escribiendo nombres de creyentes. Y así, entre los ecos de gritos que ya nadie puede callar, la Deep Web sigue latiendo, fría e inquebrantable. Porque mientras exista alguien dispuesto a mirar, siempre habrá alguien dispuesto a mostrar. Me retiré del ejército hace 6 años, convencido de que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer. Sirviendo en unidades de inteligencia y reconocimiento, fui testigo de campos de guerra, laboratorios de armas biológicas y experimentos ilegales financiados por gobiernos que juraban defender la libertad. Creí que mi vida de sombras había quedado atrás, pero estaba equivocado. El verdadero horror, el más indescriptible, no estaba en Medio Oriente ni en África. Estaba más cerca de casa, estaba en mi propio hijo. David siempre fue distinto, brillante sí, callado también, pero no era un chico problemático. Desde pequeño mostraba una fascinación peculiar por el funcionamiento de las cosas, especialmente el cuerpo humano. No eran intereses fuera de lo común para un futuro científico, o al menos eso pensamos su madre y yo. Lo alentamos. Lo vimos graduarse con honores del MIT a los 22 años. Incluso recibió ofertas de laboratorios de renombre. Después, se volvió un fantasma. No es que desapareciera, pero cada vez se comunicaba menos. Decía que estaba trabajando en algo importante. Cuando intentábamos visitarlo, siempre tenía excusas. No estoy en casa. Estoy en una conferencia. Viajé por trabajo. Empezaron a llegar paquetes a nuestra casa, cajas sin remitente, selladas con cinta negra. Algunas pesaban como si llevaran bloques de cemento. Otras eran tan ligeras que parecía que estaban vacías, todas con una dirección escrita a mano, su antigua habitación, que seguía intacta desde que se fue. Pensamos que quizás las usaba como punto de entrega. Nada raro, supusimos, hasta que empecé a notar los olores. Uno metálico, como sangre seca. Otro químico, agrio, parecido al formol. Un día me atreví a abrir una caja. Dentro había frascos con líquidos ámbar y etiquetas escritas a mano. Sujeto 5A, muestra de médula. Sujeto 9B, reacción linfática. Vomité antes de poder procesar lo que veía. Quise confrontarlo, pero no logré contactarlo. Su número estaba desconectado. Sus redes sociales, inactivas. Fui a la dirección que tenía registrada, no existía. Llamé al MIT, pero nadie sabía nada desde hacía años. Fue entonces cuando recibí la llamada. Era un número desconocido. Una voz grave al otro lado de la línea. ¿Es usted el padre de David R. Henders?
Pregunté quién hablaba. Me dijeron que eran del FBI, División de Ciberdelitos. Necesitaban verme urgentemente. Me citaron en una oficina sin letreros, en el sótano de un edificio federal en Boston. Lo que me mostraron allí me dejó sin habla. Capturas de pantalla de foros ocultos, videos alojados en nodos imposibles de rastrear. En todos ellos, un nombre de usuario coincidía con las claves que alguna vez vi escribir a David cuando era adolescente. Next Genesis 42. Ese nombre aparecía en sitios de la Deep Web que yo, incluso con mi pasado militar, desconocía. Canales de video encriptados con suscripciones pagadas en criptomonedas. Foros médicos donde se hablaba de nuevas formas de evolución, reprogramación celular sin consentimiento, experimentos sin límites morales. Uno de los agentes, un tipo canoso con cara de cansancio eterno, me dijo algo que me heló la sangre. Su hijo no es un simple hacker. Él lidera una red de investigación biológica en la Deep Web. Nadie sabe cómo comenzó, pero muchos ya lo siguen y lo financian. Me entregaron una laptop vieja encontrada en un contenedor en Cambridge. Era de David. La habían desbloqueado hacía unas horas. Me dieron permiso para verla, advirtiéndome que lo que había dentro no era para cualquiera. Lo abrí con manos temblorosas. Lo primero que apareció fue una carpeta llamada Testigos del Umbral. Dentro, docenas de archivos de video, clips sin edición, personas atadas en camillas, cuerpos abiertos con bisturíes que se movían solos, ojos sin parpadear mientras se inyectaban sustancias fluorescentes en las venas, voces que decían, fase 3 completada, sujeto aún consciente. Cerré la laptop y salí corriendo del edificio. Vomité en la acera. Quería despertar de esa pesadilla, quería pensar que todo era un malentendido. Pero en mi interior, algo más profundo me lo gritaba. David estaba perdido. No solo eso, era peligroso. No sabía si aún podía ser detenido, o siquiera salvado. Volví a casa esa noche, incapaz de mirar a mi esposa a los ojos. Ella no sabía nada. ¿Cómo podría explicárselo? ¿Cómo decirle que su hijo, su niño, era un monstruo operando desde las entrañas de la Deep Web, ejecutando atrocidades bajo el disfraz de ciencia? Me encerré en la habitación de David. Todo estaba como lo había dejado. Pósters de ciencia ficción, libros de genética, un microscopio antiguo. Revisé su escritorio. Detrás de un falso panel encontré una libreta con notas encriptadas. Conocía su sistema, claves numéricas basadas en los elementos de la tabla periódica. Me tomó horas descifrar una frase. No estoy creando monstruos, estoy despertando al verdadero ser humano. Aquella noche no dormí. Revisé cada rincón del cuarto, cada página de la libreta. Descubrí nombres, fechas, lugares, coordenadas. Algunos puntos estaban marcados con una X roja, otros con un círculo negro. Me di cuenta de que estaba viajando, buscando, reclutando quizás. ¿Víctimas? ¿Cómplices? Encendí la laptop. Ingresé a la Deep Web usando las mismas rutas que aprendí años atrás como oficial de inteligencia. Tor, I2P, nodos escondidos. Encontré el foro. Threshold Humanity. Más de 5,000 usuarios activos, todos con seudónimos. Todos discutiendo lo mismo. Transgresión biológica, mutación, supresión del dolor, mejoras en la conciencia. Y entre ellos, como un mesías, Next Genesis 42, publicando videos con voz distorsionada mostrando avances en experimentos. Uno de ellos mostraba una sala blanca con un hombre sin piel, de pie, respirando por tubos conectados a su columna. La voz decía, ya no siente dolor, es la siguiente fase. Apagué todo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No podía quedarme sentado. No podía fingir que esto se resolvería solo. Tomé mi arma, mis viejas credenciales militares y llamé a uno de mis antiguos compañeros. Sabía que no podía hacer esto solo. No se trataba solo de mi hijo. Se trataba de detener lo que estaba haciendo antes de que alguien más creyera que esa locura era el camino al futuro de la humanidad. Y así comenzó mi cacería. Una cacería en la que cada paso me arrastraría más profundo en las cloacas de la Deep Web. Donde cada contacto podía ser una trampa. Donde cada pista me alejaba más del hijo que una vez conocí y me acercaba al monstruo en que se había convertido. El primer punto en el mapa estaba marcado como Nido 03. Era una zona industrial abandonada a las afueras de Filadelfia.
un complejo de fábricas oxidadas con tejados colapsados y grafitis de advertencia. Llegué allí con el corazón golpeando mi pecho como tambor de guerra. Llevaba encima una Glock, una linterna táctica, mi vieja placa militar, y una mezcla de miedo y rabia imposible de separar. Aparqué lejos, con el motor apagado. Caminé sigiloso entre escombros, escuchando cada paso como si el suelo pudiera delatarme. A simple vista no había nada fuera de lo normal. Pero al llegar a la vieja entrada de carga, noté una caja eléctrica con un escáner digital incrustado. Era tecnología moderna, fuera de lugar en ese cascarón oxidado. Un acceso privado. ¿David había estado aquí? Busqué una entrada lateral y forcé una puerta oxidada. Dentro, el olor me golpeó de lleno. Cloro, óxido y algo más. Muerte antigua. Avancé entre pasillos envueltos en sombras hasta que vi luz a lo lejos. Una habitación iluminada con fluorescentes colgando del techo. En el centro, una camilla metálica manchada. Alrededor, instrumental médico de alta gama y cámaras de video apuntando desde varios ángulos. Estaban desconectadas. Pero la escena seguía allí, congelada. En una esquina, una pizarra blanca con notas. Niveles hormonales, reacción a compuesto K, resistencia al daño. En el suelo, marcas de arrastre. Alguien o algo había sido llevado de ahí, grabado, estudiado. Traté de respirar hondo, pero la imagen no me dejaba. Encontré una laptop abierta, cubierta de polvo. Tenía un programa activo, una especie de panel de transmisión. Stream terminado. 2100 espectadores. Al parecer habían transmitido en vivo. La Deep Web era el canal, y la audiencia no eran científicos ni médicos, eran voyeurs del horror. En un rincón hallé una caja con documentos y memorias USB. Las tomé sin pensar. Sabía que cada byte podía ser una pista. No había señales de David, pero el lugar era real. No eran delirios. No eran efectos especiales. Era la ciencia desquiciada, sin freno, convertida en espectáculo. Y mi hijo estaba al centro de todo. Esa noche volví al motel con las manos temblorosas. Conecté las memorias. Una a una. Algunas estaban encriptadas, pero conocía los patrones de David. Finalmente accedí a una carpeta llamada Material Umbral. Archivos con nombres de sujetos. Sujeto A19. Duración 43 horas. Sujeto E27. Rechazo neurológico positivo. Todos eran grabaciones. Cámaras fijas documentando procedimientos brutales, escarificaciones, inyecciones, implantes de dispositivos bajo la piel, remoción de órganos bajo anestesia mínima. Algunos pacientes suplicaban. Otros parecían drogados, ausentes. Una grabación me paralizó. Una mujer joven, amarrada, hablaba a cámara con voz temblorosa. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Paula Montenegro. No firmé nada. Me dijeron que era un estudio médico. No sabía que era para la Deep Web. Por favor, si alguien tiene familia. El video se cortaba ahí. Me quedé inmóvil. Paula Montenegro. Un nombre. Una víctima real. Salí de inmediato. Revisé bases de datos policiales. Paula estaba reportada como desaparecida desde hacía 3 meses. Estudiante de bioquímica. Última vista saliendo de una biblioteca universitaria. Nadie había sospechado nada. Empecé a entender el patrón. David no buscaba sujetos al azar. Elegía personas con conocimiento, con cuerpos jóvenes, resistentes, posiblemente reclutados con falsas promesas científicas, y cuando cruzaban la línea eran reducidos a números, a pruebas de laboratorio, a transmisiones pagadas en los rincones más oscuros de la Deep Web. La segunda ubicación del mapa estaba en Ohio, una cabaña en el bosque, cerca de un lago abandonado. El lugar estaba a kilómetros de cualquier civilización. Llegué con un contacto del ejército retirado, Torres, un experto en rastreo. Él no sabía la historia completa, solo que necesitaba ayuda para encontrar a alguien. ¿Crees que tu hijo está haciendo todo esto solo?, me preguntó mientras avanzábamos entre la maleza. Esto necesita dinero, logística, cobertura. No es un niño jugando al doctor. Tenía razón. Los foros que visité mostraban más que admiración. Había seguidores, colaboradores, gente que replicaba sus métodos en otras partes del mundo. Laboratorios espejo, los llamaban. Lugares donde lo que David descubría era puesto en práctica, ampliado, perfeccionado. Cuando llegamos a la cabaña, parecía abandonada. Pero al entrar, encontramos una sorpresa. Un joven amarrado en una silla, con el rostro hinchado y cables conectados a su cabeza. Respiraba.
Apenas. Tenía el abdomen vendado con vendas empapadas en sangre. Cuando me acerqué, susurró. No quería, pero pagaban bien. Yo solo hacía la logística. Ellos me inyectaron algo. Lo llaman suero y... Trató de decir más, pero cayó en shock. Lo llevamos a un hospital rural sin decir una palabra. Esa noche decidí hablar con el agente del FBI que me contactó originalmente. Le entregué las USB, las coordenadas, los nombres, pero no tardó en decirme lo que ya temía. Esto va más allá de David. Él solo es la cara visible de una red descentralizada. Lo llaman el umbral. Cada célula opera de forma autónoma. Hay nodos en Canadá, Alemania, México. Se comunican por capas encriptadas de la Deep Web, y todos siguen el mismo código. Romper los límites biológicos. Volví al motel en silencio. La lluvia golpeaba el techo como metralla. Pensé en David, en cómo se transformó. ¿Fue por ambición, por ideología, o lo captaron, lo moldearon, lo convirtieron en algo que ya no podía controlar? Encendí de nuevo la laptop. Ingresé al foro. Vi que Next Genesis 42 había publicado una nueva entrada. El siguiente paso está cerca. El sujeto híbrido sobrevivió. Pronto verán la transmisión. La nueva humanidad está despertando. El video estaba programado para 72 horas más tarde. Ubicación desconocida. Transmisión en vivo. Comentarios debajo celebraban como si esperaran un espectáculo deportivo. ¿Lo verás?, preguntaba uno. «Será mejor que el de Bangkok», respondía otro. La cuenta atrás había comenzado, y yo sabía que no podía quedarme esperando. Tenía 72 horas para encontrar el siguiente nido, para detener la transmisión, para enfrentar a mi hijo o lo que quedara de él. Porque lo que había visto ya no era humano, y si no lo detenía, nadie más podría hacerlo. Los siguientes 3 días fueron una carrera contra el tiempo. Cada segundo contaba. Dormía apenas 1 hora entre llamadas, rastreos de IP y análisis de foros oscuros. La transmisión anunciada por Next Genesis 42 iba a ser la más grande jamás realizada en la red clandestina. Los usuarios la llamaban el umbral final. Nadie sabía exactamente lo que significaba, pero las apuestas eran claras. Un experimento en tiempo real, inédito, irreversible. Y todo sería visto por miles, tal vez millones, desde las sombras de la Deep Web. El FBI logró interceptar una pista clave, una cadena de pagos en Monero vinculada a un servidor en Colorado, en una región montañosa conocida por viejas instalaciones militares. Revisando mapas satelitales, Torres y yo localizamos una estructura camuflada en la ladera de una montaña. Una cúpula parcialmente enterrada, sin caminos visibles, sin señal de comunicaciones abiertas. Pero dentro del foro, un mensaje cifrado hacía referencia al lugar. Donde las piedras hablan y el cielo no escucha, el nuevo nacimiento será anunciado. Apenas leí eso, supe que era ahí. Donde las piedras hablan, una referencia común a áreas con eco natural. Y el cielo no escucha, zonas sin cobertura satelital. Era perfecto para una transmisión encriptada. Contacté a la gente del FBI, pero ya era demasiado tarde para una operación oficial. Decidí ir por mi cuenta, con Torres, armado hasta los dientes y con el corazón envuelto en plomo. La entrada estaba oculta detrás de una cascada artificial. Pasamos por un túnel húmedo hasta llegar a una puerta de acero. Torres la abrió con explosivos silenciosos. Al entrar, la oscuridad nos tragó. Bajamos por una rampa larga hasta llegar a un corredor iluminado por luces rojas de emergencia. El sonido de maquinaria era tenue, constante, como un latido metálico. Avanzamos hasta una sala hexagonal. En el centro, una cápsula de vidrio. Dentro, un cuerpo humano, o algo parecido. Tenía extremidades largas, piel traslúcida, ojos sin párpados. Su pecho se movía rítmicamente. Alrededor, pantallas transmitían su imagen en tiempo real. La cuenta regresiva estaba en marcha. 00948. ¿Es eso el sujeto híbrido?, preguntó Torres con el arma en alto. Antes de que pudiera responder, la voz de David llenó la sala. No venía de un rincón, sino de todos lados, como si las paredes respiraran su eco. Sabía que vendrías, papá. Siempre supe que no podrías quedarte fuera del umbral. Una compuerta se abrió, y lo vi. Era David.
más delgado, con el rostro pálido y sin expresión. Vestía una bata blanca, manchada. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero lo más perturbador era la serenidad con la que caminaba, como si todo estuviera bajo control. «¿Qué es esto, David?», grité. «¿Qué has hecho?». Él sonrió con una calma inhumana. «He completado el experimento. La humanidad está rota, padre. Vive con límites impuestos por la biología, la moral, el miedo. Pero aquí, en la Deep Web, encontré un espacio sin cadenas. Un refugio para los que queremos trascender». «¿Trascender? Estás matando gente, destruyéndolos. ¿Y tú no lo hiciste en la guerra?», me lanzó como un cuchillo. «¿O crees que tus bombas no abrieron cuerpos? ¿Que tus misiones no fueron experimentos de otra clase?». Guardé silencio. No era el momento de discutir ideologías. Torres apuntó su arma. «Esto termina aquí. Apaga todo ahora». David levantó una pequeña consola y presionó un botón. De inmediato la cápsula empezó a llenarse de humo azul. El cuerpo dentro comenzó a convulsionarse. «Demasiado tarde», susurró. «El umbral se abre, y no pueden detenerlo». Disparé. La bala impactó en su pierna, haciéndolo caer. Torres corrió hacia la consola, intentando apagar la transmisión, pero la interfaz era demasiado avanzada. Códigos flotantes, bloqueos, protocolos de emergencia. David, desde el suelo, reía. «No entienden, ya no soy solo yo, hay cientos como yo. Miles, esta red, es solo el principio». El cuerpo en la cápsula se puso de pie. Rompió el vidrio con fuerza antinatural. Gritó sin boca, con un sonido que nos hizo sangrar los oídos. Torres vació el cargador, pero no fue suficiente. La criatura se lanzó contra él y lo derribó en segundos. Corrí hacia el panel principal, conecté un inhibidor de señales que traía conmigo y disparé directo al servidor maestro. Las pantallas parpadearon, la imagen se detuvo. La cuenta atrás colapsó en números erráticos. La transmisión se interrumpió, una alarma se activó, el lugar comenzaba a autodestruirse. Todo fue caos, el techo vibraba, las luces explotaban. Fui hasta David, seguía consciente, sangrando. Su mirada me atravesó. «No puedes apagar una idea, papá. Esto ya está sembrado. Tú solo destruiste una terminal. Lo dejé ahí. No pude llevarlo, no pude salvarlo. Salí del lugar entre fuego y escombros. La criatura no me siguió. Tal vez murió en la explosión, tal vez no. La montaña colapsó detrás de mí. El nido estaba muerto». Semanas después, el FBI confirmó que la transmisión no se completó. Se cerraron foros, se rastrearon direcciones, se arrestaron colaboradores. Pero el núcleo de la red, el umbral, desapareció, como si nunca hubiera existido. Algunos dicen que fue desmantelado, otros creen que solo cambió de forma, de ubicación, de rostro. David nunca fue encontrado, su cuerpo no apareció entre los restos. Algunos dicen que escapó por un túnel alterno. Otros aseguran que murió con su criatura. Yo no estoy seguro. A veces cuando entro en ciertos canales encriptados veo mensajes extraños, símbolos conocidos, claves que solo él y yo conocíamos. Y lo peor es que no han vuelto a transmitir. Aún no, pero una nueva cuenta ha comenzado a publicar fragmentos antiguos, clips restaurados, comentarios en latín, usuarios reenviando invitaciones a nuevos foros. Porque aunque destruí una sede, la idea sigue viva. Y la Deep Web no olvida, solo espera.